Es un gusto muy grande venir y hablarles hoy de la grandeza divina y llevarles por el camino de la transformación y el cambio. Quiero comenzar esta noche con la invocación que hacemos regularmente. Sellamos nuestras manos para crear un campo magnético. Decimos, querida Gaia, gracias por ser parte de nuestro contrato y por prestarnos tu superficie para desarrollarlo. Hoy damos gracias y te honramos, te reconocemos. Gracias por ser tú quien sustenta las cosas en este planeta como el alma viviente del mismo, pero gracias a nuestro Padre Supremo, Micael Todopoderoso, por haber creado todo lo que existe para nuestro más elevado bien. Gracias por esta jornada terrícola, terrestre, terrenal. Gracias por estar aquí, gracias a la Madre Celestial en forma de hija paradisiaca y gracias al glorioso y supremo Espíritu creativo por estar con nosotros y formar la triunidad para este universo local Nevadón. Gracias a quienes están conmigo en el programa. Gracias por compartirlo, por escuchar, por transformar sus vidas. Gracias a todos los terrícolas por su existencia. Gracias a la multidimensionalidad a donde envío este mensaje para que llegue al corazón de los 8 billones de terrícolas. Gracias, Padre, porque así es ya y porque hecho está. Aquí y ahora. Quiero dar gracias a quienes ya están conmigo desde el inicio del programa. Vamos a comenzar nuestro estudio y daremos énfasis hoy a lo que hemos venido viendo los días jueves. Recuérdense que jueves es de formación en mindfulness. La formación en mindfulness nos lleva a comprender cómo se manifiestan las cosas en el momento actual, ¿ya? En el momento presente. Y es así como tomamos ahora la iniciativa para enseñar sobre esta grandeza. Quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes y darles gracias por compartir conmigo en esta maravillosa ocasión. La semana pasada estuvimos hablando sobre uno de los actitudinales que nos permite vivir mejor y entender lo que significa esto de la acción en el momento presente o lo que llamamos mindfulness. Quiero saludar a François. Es un gran gusto estar presente y si gracias a ti, amado Messenger, gracias a nuestro Padre Micael por todo. A él sea la gratitud. Ok. Entonces, este actitudinal o estos 6 actitudinales que hemos estado viendo nos permiten observar al mundo de una forma totalmente distinta. Y de esa forma estamos encontrando que si nosotros desarrollamos ese conocimiento, la vida será mucho mejor. Lo que buscamos aquí en Transformación y Cambio Cuántico es llegar al corazón de la persona y producir cambios que le ayuden en su diario vivir para desenvolverse desde esa perspectiva totalmente diferente que en realidad es la que trae la transformación y el cambio a la vida de la persona. Vamos entonces a hacer una ayuda a memoria y comenzamos la semana pasada con el actitudinal de la aceptación. Regularmente a nosotros se nos dice que aceptemos las cosas. Se nos menciona que tenemos que aceptar lo que viene, pero la aceptación es algo mucho más grande de lo que las personas regularmente manejan, controlan o nos dicen a través de sus buenas intenciones. Lo que tenemos que hacer es empezar a entender que la aceptación en realidad nos lleva a un momentum donde podemos desarrollar esta etapa como
un proceso actitudinal. Así que dentro de la práctica del mindfulness, la aceptación se convierte en el sexo actitudinal. Y con mucha frecuencia la aceptación se interpreta erróneamente y es de eso de lo que quiero hablar hoy. Muchas personas dicen que basta con decir, acéptelo simplemente, pero no es así. La aceptación conlleva cosas más grandes. Y decir que simplemente basta con aceptarlo no es suficiente. Nosotros tenemos que conocer el entorno que se mueve y que nos lleva a poder aceptar una situación. Por ejemplo, una separación sentimental. Eso es una aceptación que es difícil. Una pérdida de un hijo, por ejemplo. Eh, la muerte de un ser querido, cercano, papá, mamá, hijo, hermano, hermana. Son cosas que requieren aceptación. Una derrota, por ejemplo. La bancarrota. El perderlo todo en un incendio, cualquier otra cosa. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver que deben de ser aceptadas. Y nos hemos dado cuenta que en todo caso y en todos los casos de las situaciones y circunstancias terribles, llegar a la aceptación es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo. Muchos permanecen dentro de ese momentum y no salen de ahí nunca. Muchos siguen atados al pasado, apegados a lo que se fue y no logran recuperar su vida, se introducen en los vicios, destruyen su vida y lo otro ya no está. Entonces, la aceptación, en este caso de las circunstancias y de las situaciones que son difíciles, de verdad se convierte en algo muy terrorífico para la vida del terrícola, en el sentido si no ha logrado la aceptación o tiene el nivel de madurez para interpretar lo que sucede y luego llevarlo a la vida diaria. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a diferentes circunstancias. Yo sé que todos hemos sido enseñados, todos fuimos formados, todos recibimos algún tipo de enseñanza donde se manejan las cosas, nos han dado las etapas del duelo, nos dicen cómo aceptar una cosa difícil, pero la verdad es que cada uno lo hace a su sabor y antojo. Y aquí es donde entra el que nosotros podamos aprender que la aceptación es un proceso primero difícil. Hay que entender que es difícil, pero no es imposible. Por ejemplo, en mi caso personal, yo he desarrollado un sistema que cuando la vida me golpea muy fuertemente en diferentes áreas, lo que hago es recuperarme lo más pronto posible. No me quedo en el momento, no me quedo. Vivo y experimento el momento, pero no me dejo atrapar por él. Y ahí es donde comienza el nivel del entendimiento. Ahora bien, si las cosas más difíciles son las de la vida, como lo que ya mencioné, es lo que cuesta aceptar, significa en última instancia que nosotros debemos de entender las cosas como son. Oigan esto. Y descubrir el modo más sabio de relacionarnos con ese evento, con esa situación y actuar con esa situación y tener la visión clara que esto produce en consecuencia. O sea, negar algo no lo va a desaparecer. No, es que no me puede estar pasando esto, que no puede ser posible. Por eso la primera etapa del duelo se le llama negación. La persona no acepta, no reconoce que está viviéndose algo. Y lo primero que tenemos que hacer es, ok, se está dando esta situación, por muy difícil que sea. ¿Cómo voy a vivir con esto? ¿O cómo voy a salir de esto? Ese es el punto medular. No tenemos que negarlo, tampoco tenemos que evitarlo o ignorarlo, sino afrontar las cosas como están. Eso se llama mindfulness, el momento presente de las circunstancias. Y cuando lo desarrollamos, entonces nos damos cuenta que la aceptación no tiene nada que ver con la resignación pasiva. Ahora dicen resignación, no, resignarse puede ser útil,
Pero uno tiene que reconocer que las cosas van y las cosas vienen. Por eso, la elevación en el entendimiento y la comprensión de las cosas es lo que nos lleva a vivir de forma distinta. Cuando vivimos de forma distinta, nuestras vidas toman ese sentido donde todo es importante. Una pérdida, un fracaso, una caída, una alteración de circunstancias. Todo es importante, porque todo es parte de un proceso experiencial. Ese proceso experiencial debemos de vivirlo. Tenemos que tenerlo presente. Entonces, no es resignación pasiva, sino que es algo más grande, es muy diferente. Y nos damos cuenta que cuando las cosas se tuercen, cuando las cosas no salen como queremos, ¿ya? Y vemos que el conocimiento de las cosas va mal, eso nos proporciona un punto de partida, nos sirve de orientación para emprender ese instante siguiente la acción apropiada. Porque si alguien ya se fue, por ejemplo, en el caso cuando fallece un familiar, es aquel aspaviento, el dolor, el llanto, pero no se puede hacer nada. Sencillamente es una reacción emotiva. Es el cisma que se produce ante la separación porque uno ya no verá a alguien, pero muchas veces es lo mejor que puede ocurrir. Por eso es importantísimo que nosotros entendamos esto para tomar la acción apropiada. El dolor no se puede negar, el dolor no se puede esquivar, pero sí podemos manejarlo para que no nos destruya. Y ese es el punto que yo quiero hoy destacar. Podemos hacer que todas las cosas funcionen para nuestro más elevado bien, sin negarlas o sin escapar de ellas. De esa forma, cuando aceptamos todo, podemos decidir cómo actuar. Porque si nos dejamos llevar por lo que está pasando, nuestro entendimiento se nubla y no sabemos qué hacer o no sabemos cómo actuar. Por eso es interesante cuando dentro siempre del clan familiar hay una mente que es más racional en esos momentos y eso ayuda enormemente, máximamente tantas cosas que se deben de hacer frente a un deceso. Ahora bien, muchas veces los terrícolas se ven desbordados por una especie de miedo que tiende a enturbiar, a movilizar su mente en el momento que más claridad necesita. Cuando la mente se confunde en ese momento donde se requiere más raciocinio, juicio y objetividad, es donde el miedo puede causar daño, pero también se necesita estar consciente que podemos utilizar al miedo para descubrir la forma en que trabajaremos y vamos a bloquearle para que no conspire contra nosotros. Ustedes dirán, pues hablarlo es muy fácil, pero vivirlo es difícil. Todo es difícil en la medida que nosotros lo dificultamos. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas van a hacer aquello que nosotros querramos que éstas sean. Si yo le pongo mi vida en tristeza, depresión y agonía a una pérdida, inmediatamente voy a ser arrastrado hacia ese mismo camino y terminaré yéndome también. Pero si yo digo, no, esto que está pasando sirve para evitar que las cosas se pongan peores, entonces me lanzo a la transformación y cambio a través del mindfulness. Es así entonces que la aceptación se convierte en un universo completo en sí mismo, ¿ya? Y se convierte en un compromiso que dura toda la vida, toda la existencia terrenal. Yo acepto que algo ocurrió, lo conceptualizo de esa forma y lo almaceno en mi memoria de esa forma y se queda allí. Por supuesto, como les digo, no podemos obviar que nos vamos a sentir mal en algún momento, pero como lo dije hoy en la mañana, el dolor, no dije exactamente el dolor, pero sí dije que hay cosas que son opcionales.
El dolor es optativo, la tristeza es optativa, la angustia también, ante un momento de pérdida o de gran crisis emocional, física, mental o material. Todo es opcional. Y nosotros por eso debemos de vivir de tal forma en el día a día. De hecho, la cátedra de hoy se llama Conciencia sin dualidad y el énfasis en el tema es mindfulness. Mindfulness es una palabra que se traduce como atención plena. Es decir, yo pongo mi atención plena en el ahora, en lo que está ocurriendo, sin buscar cambiarlo, sin buscar alterarlo, sin buscar que sean las cosas como yo quiero. Y cuando decido aceptar algo, esa aceptación debe durar toda la vida, porque la aceptación es un universo en sí mismo. Las personas, por ejemplo, se resignan al dolor, se resignan a la esclavitud, se resignan a la enfermedad, se resignan al sufrimiento. Cuando todo eso puede irse, recuerden que les hablé del latín sufere. Y el sufere es una palabra en latín que quiere decir que es algo opcional, que es algo que la persona puede elegir o no elegirlo. Y cuando nos damos cuenta de ese tipo de cosas, es que comenzamos a avanzar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona tiene un dolor crónico en la espalda baja? De esos que dicen que no aguanto, no se pueden parar, que una vértebra comprimida, que pasó aquí con el disco, que no sé qué, que no sé cuánto. En ese momento, la persona puede pensar que su vida terminó. Y se lo puede repetir a cada rato. Sí, ahora me quedaré de tal forma. Y es aquí donde yo traigo el ejemplo de otras personas que lograron superar esas cosas y que está documentado. Entonces la persona comienza a la búsqueda para descubrir el momento en que ese malestar crónico apareció. Y piensa que eso va a arruinar su vida. De esto sí hablé en la mañana. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos la relación que existe entre los 5 elementos que la medicina tradicional china nos manifiesta, allí podemos encontrar que uno debe decidir qué fue lo que causó el problema para poder resolverlo, pero desde una perspectiva totalmente distinta, no pensando que lo que está pasando va a destruirle la vida al individuo. No, tenemos que ir siempre buscando la grandeza de lo que representa cualquier cosa que vivamos, porque lo que vivimos está condicionado regularmente por lo que pensamos, por lo que sentimos, por la conducta y comportamiento, por el nivel de conciencia y por aspectos epigenéticos que hemos venido arrastrando. Entonces, la persona cuando dice esto arruinará mi vida o aquí se acaba todo lo bueno, puede darse cuenta de que esa actitud, por más cierta que pueda llegar a ser, tiende a cerrarle el horizonte tanto del presente como del futuro. Siempre hay que estar abiertos. No importa, no importa si el diagnóstico es de lo más cruel, si la situación pinta de lo más desastroso, si todo se vuelve gris u oscuro. Nosotros siempre tenemos que estar conscientes que hay una salida para todo si ponemos la atención en el momento presente. Entonces, llevamos a la persona a que se dé cuenta de que está alentando una historia al no aceptar las cosas o al decir que va a arruinar su vida o que está cerrando su propio horizonte, la llevamos a que esa persona deje de estar alentando una historia de fracaso o de destrucción y que pueda dirigirla hacia la desesperación, por ejemplo, hacia la depresión. ¿Ya? Siempre las historias pueden alimentarse y perpetuarse en la vida de las personas. Eso es lo que sucede cuando los individuos, por ejemplo, empiezan a caer en depresión después de la muerte de un ser querido o después de una pérdida. Una persona viene y pierde su empresa. Una persona cae en el fracaso. Una persona es despedida de un empleo y ya está grande, no sabe hacer otra cosa. Entonces tiende a desesperarse y a caer en depresión y alimenta esa historia hasta perpetuarla y se repite una y otra vez sin que aparezca
un final ni un cambio significativo a la vista de esa persona. Pero recordemos que todo, aquí estamos hablándole ya a personas que han evolucionado, pues. Tú has evolucionado mentalmente, has evolucionado emocionalmente, has evolucionado energéticamente. Entonces te das cuenta que lo que sucede sencillamente se puede utilizar como un eslabón, como un escalón, como un peldaño para seguir subiendo. Lo que menos debemos hacer es caer en la desesperación. Por eso es que yo siempre digo, se quedó sin trabajo, váyase a la fuente. No tiene dinero, váyase a la fuente. No logra superar los desafíos, váyase a la fuente. Porque es allí donde se encuentra no solo la fortaleza, sino la provisión y la respuesta a todas las cosas que nosotros vayamos requiriendo. Aquí tenemos un poder muy grande con la mente. La mente es poderosísima. Y saberla utilizar es una de las cosas más grandes que existen en la historia. Ahora bien, no solamente es mental, porque hay cosas que no se pueden resolver mentalmente tampoco, ni física ni materialmente. Es ahí donde entra la conexión suprema que yo siempre vivo sugiriéndoles y llamando la atención de ustedes a que lo hagan. Ahora bien, a este tipo de pensamiento insano, de estarse repitiendo lo mismo una y otra vez, de alimentar y perpetuar la derrota, la desgracia, las caídas, el sufrimiento, etcétera, ese tipo de pensamiento es insano y se le conoce como la cavilación depresiva. Veíamos también que si nosotros simplemente tomamos el momento que se esté viviendo, sea este cual sea, y reconocemos que es el único momento en el que estoy presente y lo mantengo en mi conciencia tal como es, ¿ya? Y que eso incluya cualquier malestar que se esté experimentando, en ese momento nos damos cuenta de que esa historia ya es una historia pequeña, también está limitada y que es flexible. Cuando tú decides aceptar las cosas y vivir dentro de ese concepto, automáticamente el poder se le reduce a lo que estás enfrentando. Todos enfrentamos circunstancias difíciles que requieren aceptación. Todos. Y cuando digo todos, estoy hablando en términos generales. No hay nadie, no hay ninguna persona que no experimente algún problema en su vida o alguna situación desastrosa. No hay una sola persona. Todos, todos hemos pasado por ese derrotero y si no hemos pasado tendremos que pasar. ¿Por qué razón? Porque es la única forma de adquirir experiencias. Es la única forma de crecer. Es la única forma de ver lo que la vida tiene para nosotros cuando se presenta la dificultad. Si no hay dificultad, no hay avance. Si no hay dificultad, no hay progreso. Si no hay desafío, no se puede lograr cosas grandes. Si no fuera fácil que todos encuentren lo que quieran, pero hay que producirlo, hay que crearlo, hay que vivenciarlo para poder entender y comprender a los demás. Ahora bien, nosotros podemos salir adelante y comprender que ya lo que se miraba grandísimo, inflexible, no lo es realmente, porque depende de la atención que tú le pongas al problema, a la circunstancia o al evento que se esté suscitando en el momento. Pero van a decir algunos de ustedes, bueno, ustedes porque no ha vivido nada terrorífico. Bueno, claro que he vivido cosas muy, muy difíciles, pero tengamos en cuenta ahorita, por ejemplo, los dos eventos que se marcaron en México, ¿no? Lo de ese, del autobús que es impactado por el tren y se lo lleva. ¿Cuántas personas heridas? ¿Cuántas personas fallecidas? Tenemos lo otro de la explosión del tanque de gas. ¿Qué hacer ante ese tipo de circunstancias para el que lo está viviendo? ¿Qué tiene que hacer el que está en el hospital ahorita?
¿Qué tiene que hacer aquel que perdió a sus familiares? Llamaba la atención y lo veíamos con Marisabel anoche de un niño de 2 años al que no le aparece mamá ni papá. Que regularmente no se le pone un identificador a los niños, ¿verdad? Es imperativo que nosotros veamos que sí hay eventos destructivos. Y uno dice, híjole, ¿y aquí qué pasó, no? ¿Dónde estaba el ángel de la guarda? ¿Se durmió o qué? No, no es que se haya dormido ni que haya ángel de la guarda. Sencillamente, todos son eventos experienciales que se escogen de una u otra forma. Alguien dice, es tonto pensar que alguien va a escoger ir en un autobús para que lo embista o una máquina de un tren. Pues no, no es tonto pensar así. Porque si no, ¿dónde viene el sufrimiento que producirá el colapso de la persona para que se levante? Si esperamos que alguien en su sano juicio salga de la zona de confort para poder evolucionar en el proceso de la iluminación, se quedará toda la vida ahí. Regularmente la vida siempre pone, y es cosa que hemos acordado con la vida, pone espinas y problemas, circunstancias que son eh, carentes de razón en nuestra mente racional. ¿Ah? Y todos se preguntan, ¿y dónde estaba Dios? Bueno, pues ahí se dan cuenta ustedes de que las cosas no son como las enseñan en otros lugares. Y no es que un ser divino se haya descuidado. Los terrícolas somos dados a cometer muchos errores. Y nosotros debemos de aceptar esa parte nuestra. No somos perfectos. Estamos en el camino de perfección. Y uno puede, de acuerdo a la toma de la cámara de tránsito, observar muchas cosas. Desafortunadamente la toma no está de frente, está por detrás. Pero uno se pregunta, ¿qué motivó a este piloto a salir justo en ese momento? Si una cosa de esa no es pequeña, pues. Ahí es donde vemos que hay cuestiones circunstanciales, casualidades y causalidades. Entonces nuestro tema hoy es cómo deben afrontar esas personas. Imagínense, es una madre que perdió a un hijo ahí, un hijo que perdió a un padre ahí, o el caso de ese niño que no aparecían los padres. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa con los que fallecieron? ¿Qué pasa con los que están en intensivo en los hospitales ahorita? ¿Cómo afrontar este momento? Tanto ellos como los que están en casa. Estas son las situaciones donde la aceptación requiere ser comprendida. No resignarse, bueno, no puedo hacer nada más. Claro que puedes hacer mucho, pero debes entender que ese es el momento presente. Negarlo, maltratar, despotricar, pedir juicios o pedir condenas y todo eso, eso no va a resolver el asunto. No traerá de vuelta todo lo que ocurrió. Hoy estaba leyendo por ahí que el piloto de la unidad del tanque ese grandote jalado por un tráiler cabezal ya había reportado que había problemas, que habían fugas. Y ahora cualquiera diría, ¿no? ¿Y por qué entonces no lo dejó parado? Y te preguntaríamos entonces, ¿tú le vas a dar de comer a esa familia si el hombre deja de trabajar? Entonces, si se dan cuenta ustedes, el mundo es una red así muy intrínseca. Es una, es un asunto, es un nudo eso. Lo cierto es que hubo daños por todos lados, materiales y pérdidas personales, pérdidas individuales. Y no digo pérdida, me refiero a la vida de la persona. Entonces, situaciones como estas no se resuelven con un duelo nacional. Se resolvería mejor con resarcimiento a las víctimas. Bueno,
Pero ese no es asunto que me compete a mí hablar. Solo estoy mostrando que hay situaciones difíciles en la vida. Imagínate por un momento que un familiar tuyo hubiera ido allí en ese autobús. O imagínate que alguno de los tuyos haya estado cuando explotó esa cosa. Es una explosión enorme. No tengo ni idea de cuántos litros de gas licuado van en una pipa de esas. Pues es un estruendo como de una bomba poderosa. Y luego no solo el impacto de la explosión, la destrucción física, las llamas, el calor, híjole. ¿Qué hacemos en una situación como esa? ¿Cómo podemos coadyuvar? ¿Qué palabras podemos utilizar para consolar en ese entonces, en ese momento? Así es como nos damos cuenta entonces que nosotros tenemos que enfrentar muchas cosas y aceptarlas. No podemos negar que está pasando, ni tampoco conjeturar y si hubieran hecho tal cosa, y si hubieran pensado, no, ya pasó, ya sucedió, ya ocurrió, está pasando. O sea, el impacto ya se dio. Ahora tenemos los efectos colaterales. Y es obvio, todo lo que tiene que ver con la vida de las personas, pues nos debiera de tocar el alma a toditos. Otro incidente más, no. Podemos hacer que las cosas sean diferentes. Entonces, la historia puede seguir allí y puede estar inserta dentro de un contexto que sea mucho mayor del que nosotros pensamos, con una perspectiva mucho más amplia, donde caben miles de posibilidades de los porqués. Pero ahora no nos interesa el porqué. Eso tendrá que haber un perito, tendrá que haber forense, tendrá que haber cosas que estudiarán el caso. Pero lo que tenemos que ver nosotros ahora es la aceptación de estas familias. ¿Cómo serán resarcidas? ¿Cómo van a hacer para recontinuar su vida? Hay que identificar quién estaba o quién no estaba. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto y decidimos aceptar las cosas como son, el siguiente momento es distinto. Porque entonces empiezan a buscar soluciones, no culpables, ni condenas. Tenemos ahora la oportunidad de ver las cosas y ver la aceptación desde un punto de vista muy, muy, muy diferente. Muy diferente. Y así piensen ustedes en cuánto evento está suscitándose a diario en el globo terráqueo. Personas desapareciendo, personas muriendo, personas sufriendo, etcétera. Todos tienen que aprender a afrontar y decidirse por la aceptación. Ahora bien, cuando nos liberamos de estos instantes y de todas las narraciones limitadoras que se cargaban habitualmente, la historia deja de ser tan negra como era antes. Entonces, la práctica que puede llevarnos de nuevo al modo en que el cuerpo está presente es el ahora. El ahora. Este momento es lo único que tenemos y lo único que disponemos. Podemos ser lo que querramos y decir, no, todo está perfecto, pero ninguno de nosotros tiene garantizado qué puede pasar de aquí a medianoche, por ejemplo. Tampoco tengo en mi mente un sistema atrayente de desgracia ni nada, no. Sencillamente uno tiene que estar consciente de la incertidumbre del momento siguiente. Y aquí es donde ingresa esta técnica gloriosa del mindfulness. Tú tienes que ponerle atención al momento presente. El siguiente segundo no lo conocemos, ni el siguiente minuto, ni la siguiente hora. No lo conocemos. Y es esa incertidumbre la que nos debe de llevar a la aceptación del momento presente. Disfruta tu presente.
gózate en este momento, porque el siguiente será añadidura únicamente. Ahora bien, esta práctica del mindfulness se basa en la experiencia, en el presente y en nuestro propio cuerpo, y se convierte en una práctica muy generosa, sabia y abierta a las posibilidades, pero también está abierta al no saber, lo que mencioné ahorita. Tú no sabes qué te depara la vida de aquí a las 10 de la noche. O si ya son las 10 de la noche en tu país, a las 12 o al siguiente día. Ninguno lo sabemos. Y es emocionante. Miren ustedes la gran fe y la convicción que manejamos, porque sin conocer el futuro, situamos las alarmas en nuestros teléfonos o en nuestros relojes, porque tenemos la seguridad que vamos a amanecer. Hoy estaba hablando con un amigo a que no lo veía y ya me tenía preocupado. Y no tiene, así miren, por muy inverosímil que parezca, no tiene teléfono celular. Y no porque no pueda comprárselo, sino porque no le gusta. Y hoy lo vi y dije, ¿y tú qué onda? ¿Qué te has hecho? Pues mira, me dice, aquí estoy, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno. Total que él tenía una persona que le ayudaba y yo lo conocía, muy, muy, muy buena onda el señor. Y le digo, oye, ¿y dónde está fulanito? Pues me va a sacar lo que le pasó. Me dice, ¿qué le pasó? Le digo, pues salió a divertirse, tomó algunos tragos de más y se fue a su recámara. Y como no salía en 24 horas, fueron a ver qué estaba pasando y se quedó ahí en la cama dormido para siempre. Y yo vi al persona, la vi, la última vez que lo vi sería, hará como unos 3 semanas, 4 semanas y mucho. Estaba ahí todo jovial y haciendo todo. Entonces, hay esa incertidumbre de lo que puede pasar. Nos lleva al hecho de no saber. Pero entre el no saber y la realidad actual existen miles de posibilidades para nuestro bienestar. Esto es lo que se enseña en el quantum. Yo enseño el quantum. Tú tienes N y 1.000 millones más de posibilidades para que tu vida sea mejor, más consciente, más atractiva, más feliz, de mucha más realización que el hecho de que no sabes qué puede pasar. Y no estoy evocando ningún acontecimiento destructivo, no. Solo estoy siendo honesto al decirles que no sabemos. Alguien se puede ufanar de que tiene mucho, que ha logrado demasiado, que es exitoso, que híjole, pero no sabe. Esa persona exitosa, o el que se considera exitoso, o el que no lo es, vive en la misma realidad. Por muy encumbrado que esté alguien, con muchos logros que haya podido obtener, ninguno puede delimitar o saber qué le va a ocurrir más adelante. Ese elemento del no saber debe de estar muy bien arraigado en nosotros. Y es por eso que en el mindfulness lo primero que hacemos es llevar a la persona a vivir el presente. Cuando tú aprendes a vivir el presente, empiezas a amar cada instante de tu vida. Empiezas a amar ese momento en que te da hambre, el momento en que sacias el hambre. Amas ese momento en que te da sed, porque la puedes saciar con agua. Amas ese momento de llegar a tu cama y descansar, porque tu cuerpo está cansado. Entonces vivimos cada instante. Y si tenemos una reunión con los nuestros, la disfrutamos, la gozamos. Ya basta de estar peleando, de estar en confrontaciones, de estar en divisiones. Ya basta de querer que los demás sean mejor de lo que son. Bástenos con que los tenemos y aceptémoslos como son, sin intentar cambiarlos. Eso hará que nuestro presente sea mucho mejor. Eso hará que nuestro presente sea glorioso. Y vivámoslo
segundo a segundo, segundo a segundo. Circunstancias por las cuales estar molesto, airado, peleando con alguien, sobran. Así como sobran razones para vivir el momento presente. Entonces, la aceptación, para irlo simplificando, es la expresión viva de la sabiduría misma. Yo sé que hay momentos en los que no es fácil aceptar lo que se está desplegando. Vas donde el médico y el médico te dice, usted tiene esto, esto, esto y esto y esto, y bueno, te dice una cantidad de cosas. Para el médico se acaba allí, y para el paciente puede acabarse también si no toma una actitud diferente de aceptación donde puede cambiar las cosas. Entonces, es una expresión viva de sabiduría el hecho de aceptar. Y en algunas ocasiones no resulta fácil aceptar lo que está ocurriendo cuando resulta molesto. Y la mayoría allí se queda estancado porque dice, no, eso no me puede estar pasando, ¿cómo va a ser eso? Si ha sido bueno, yo he hecho esto, yo aquí, y empezamos a sacar todas nuestras buenas obras o empezamos a justificarnos. No, lo que hay que hacer es ver el momento. Y de acuerdo a cómo se esté comportando, así será lo que debemos de decidir, de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver que si cambiamos la conciencia con la aceptación, esta nos libera de inmediato de una narración que se repite constantemente. Y esa narración es, voy a ser feliz si se cumplen determinadas circunstancias. Cuando yo esté mejor, voy a ayudarlo. Cuando yo pueda, voy a hacerlo. ¿Pero cuándo va a hacer eso? O como algunas promesas que yo he recibido. Mire, cuando yo pueda y salga todos mis problemas, entonces voy a colaborar con usted en el programa y le voy a enviar para su café. Por cierto, se me acabaron los cafés ya. Yo cuando tenga le voy a mandar para su café. Y le pregunto, ¿cuándo irá a hacer eso? Si tiene algo que no ha podido resolver en años, ¿cómo piensa resolverlo en un día? Por eso es imperativo que nosotros reconozcamos el momento presente. Es en el presente cuando podemos servir, es en el presente cuando podemos dar, es en el presente cuando tenemos que recibir todas las cosas. Entonces, si yo digo, cuando tenga una casa, entonces voy a ser feliz. Cuando tenga una pareja ideal, entonces me voy a realizar. Cuando llegue allá me voy a poder comprar. No, es en el momento, es en el ahora, es el aquí, lo que hace que nosotros podamos cambiarnos. Porque esa actitud, esa orientación solo persiste en lo que llamamos el apego a ideas, el apego a opiniones, el apego a pensamientos. Tenemos que acercarnos y poder aprender de los que viven el momento presente, no de los que andan divagando en el pasado, en un futuro que no ha llegado, perdiéndose el momento más grande de su vida. Y hay que hacer clasificaciones, porque una cosa es estar desarrollando algo y otra es quitarle el tiempo que merecen los otros seres. Tenemos que aprender a balancear la vida. Y es ahí donde la aceptación como método de transformación y cambio puede ayudar a un individuo. Cada uno es sabio en su propia opinión. Cada uno es sabio desde su propia vista y piensa que está haciendo las cosas excelentemente. No. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Todos estamos en un proceso experiencial dentro de un plano existencial. Y nuestras vidas se van desarrollando segundo a segundo en ese plano existencial por medio de un proceso experiencial. Por lo tanto, no tenemos que aferrarnos a porque aferrarse es lo opuesto a aceptar. Cuando nos renunciamos a tener las cosas exactamente del modo en que creemos que las necesitamos para ser felices o para mostrarnos conscientes en el momento presente, cuando podemos sostener en nuestra conciencia cualquier cosa que ya se esté desplegando,
ya sea placentera, desagradable o neutra, y permitimos que las cosas sean exactamente tal como son, es donde de súbito podemos permanecer plenamente en ese momento, sin que nada tenga que ser diferente. Porque las circunstancias no están para darnos gustos. Lo que viene no pidió tu aceptación, ni tu aprobación. Se presentó. ¿Cómo lo vas a vivir? Ese es el asunto que te compete. ¿Cómo vas a encarar lo que estás viviendo? ¿Dónde está el soporte de tu naturaleza interna? Ahora, como ya hemos visto, cuando se produce la rotación de la conciencia en sí misma, entonces tenemos un punto de liberación. Y así es como decimos que todo no se limita solo a una mera aceptación, sino que tiene que haber un proceso que nos lleve más allá de la resignación pasiva. Tampoco tenemos que convertirnos en una alfombra donde cualquiera puede pasar sobre nosotros. Es importante que nosotros veamos el mundo como es, no como quisiéramos que fuera, para no caer en frustración. Ahora, todo esto nos lleva a un punto y ese punto consiste en aprender la realidad de las cosas para que tú puedas saber qué es lo que sabes o qué es lo que no sabes. A mí me agrada que una de las mentes más brillantes del siglo XX, como la de Albert Einstein, él reconocía, siendo un top en matemática, en física y en todo lo demás, dice, todos somos ignorantes en alguna medida. Y cuando uno anda en ese método en el que sabemos que somos ignorantes de muchas cosas y mantenemos la actitud de la mente de principiante, reconocemos que el no saber nos da una ventaja, porque podemos apreciar lo que tenemos e incrementar nuestro conocimiento. Es un asunto también de aceptación. Así que es importante que nosotros vayamos al siguiente momento, que actuemos y vamos a actuar, pero esta vez lo haremos desde el mindfulness, desde la atención plena, es decir, desde el corazón pleno. Por eso siempre hago énfasis que la dicotomía se rompe con la unidad. No es bueno ni es malo, es unidad. Y a lo que estamos nosotros apuntando es a la unificación. Cuando estamos unidos, las condiciones cambian. Y de esa forma, a partir del corazón pleno, vamos a parar en algún tipo de inteligencia emocional que no ha sido secuestrada por lo que parece inaceptable. Todo tiene aceptación y todo tiene un propósito, ¿ya? Y debemos de aprender a estar atentos y poder aprender de las circunstancias. Así que es muy probable que se requiera de mucho tiempo para aceptar determinadas cuestiones, entre ellas las más difíciles o las más traumatizantes o traumáticas. Debemos de experimentar en algún momento la negación por un tiempo. Algunas veces tenemos que experimentar la ira y la rabia y otras veces debemos de aceptar la tristeza, pero no como condiciones para quedarnos a vivir allí, sino como circunstancias pasajeras que vinieron a nosotros y nosotros decidimos cuánto tiempo permanece en nuestra vida. Y tiene que irse. Y si no se va, pues tenemos que echarla. Y eso nos lleva, en última instancia, a plantearnos un gran reto, un desafío. Y ese reto es, ¿puedo aceptar las cosas tal como son ahora? Tal como son en este momento, tal como son momento tras momento tras momento.
Quizá no me está yendo bien en una situación en la vida. Y no lo digo a título personal, no hablo general. Quizá no te esté yendo bien en algún momento de tu vida. Quizá hay algún bache emocional, algún bache monetario. Quizás hay un hundimiento en tu progreso evolutivo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Puedes aceptar ese momento como es? ¿Puedes tomar conciencia de que lo que está pasando no es duradero, no es eterno? Y eso nos conduce al siguiente actitudinal. Este se llama dejar ir. La mayoría de las personas tienen muchos problemas para soltar, para dejar ir. Se agarran a algo y ahí, aunque les está haciendo daño, ahí lo tienen sostenido. Entiéndase una relación, entiéndase una cuestión laboral, una cuestión de empresa o haciendo algo que no les produce beneficio, pero no lo sueltan. Y este es uno quizá de los más grandes después de la aceptación. Y esta última actitud fundamental y que es muy grande dentro de la práctica del mindfulness es la que consiste en dejar ir. Dejar ir significa dejar ser. Esta semana inició una secuencia, bueno, desde la semana pasada, el viernes, una secuencia de poder hacer meditaciones donde solo somos. No vamos al campo unificado, no estamos yendo a la fuente, no estamos yendo a crear, no estamos haciendo nada, ni a la conciencia purísima. Sencillamente vamos a meditar porque nos soltamos, dejamos ser. Y vean ustedes que qué lindo es eso. Ya hemos enseñado cómo detener los pensamientos. O sea, no puedes quejarte, es que yo estoy pensando mucho y no logro concentrarme. Eso se lo acepto a quienes no tienen capacidad para hacerlo en el sentido que no tienen la práctica. Pero para quienes han estado conmigo mucho tiempo, tienen que aprenderlo ya, tienen que dominarlo. Entonces, dejar ir es también sinónimo de soltar, pero también significa dejar ser. S-E-R, ser. Deja de andar agarrando personaje que representas, que puede ser un personaje de víctima, un personaje de sufrimiento, un personaje de tristezas, de amarguras, de peleas, de pleitos. Y comienza a ser tú mismo. ¿Quién eres? Por eso es importante responderse esa pregunta. ¿Quién eres? Entonces, cuando sabes quién eres, empiezas a ser. Y cuando somos, nos convertimos en unidad perfecta con todo lo que existe. No hay nada adentro ni nada afuera que sea ajeno a nosotros mismos. Somos unidad en todo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, entendemos que esto quiere decir que el rechazar, que no tenemos que liberarnos ni rechazar aquello con lo que nos hemos identificado o con aquello a lo que estábamos más fuertemente aferrados. Hay cosas que tenemos ahí. Por ejemplo, muchos se aferran a sus estudios, a lo que saben, a lo que han aprendido, a sus prácticas de vida. No solo a personas. Muchos se apegan a su dinero, a una propiedad, a un vehículo, y lo ven como que si fuera la herencia universal. Tenemos que aprender a soltarlo todo. Entonces comprendemos que dejar ir se asemeja al no apego. Es decir, cuando suelto, estoy dando a entender que no estoy apegado a nada. Las personas se apegan al dinero y cuando se trata de dar, tienen problemas. Cuando hay una mentalidad de limitación, hay un apego a las cosas. Y te quiero recordar en ese momento que no tienes nada, no eres nadie. Así es sencillo y simple, llano, cruel, sincero. No somos nada, no somos nadie.
Solo hemos asumido un personaje para relacionarnos con otros terrícolas. Somos más que frágiles, somos vulnerables. Y te traigo de regreso el evento de México, ¿no? En la Ciudad de México. Vulnerables hasta más no poder. Entonces no hay que aferrarse ni apegarse a nada. Entonces dejar ir significa no al apego. Y más en particular también significa no apegarse a los resultados. No apegarse a los resultados. Y significa también que cuando dejamos de identificarnos con aquello que queremos, con aquello a lo que estamos aferrados, o simplemente debemos detener. No apegarnos a los resultados. No apegarnos a lo que está sucediendo. Dejar que fluya. Dejar que las cosas sucedan. Dejar que las cosas vayan al ritmo que tienen que ir. Jamás busques acelerar algo o retrasarlo. Hay un reloj cósmico que tiene control perfecto de cada una de las situaciones que están ocurriendo en tu vida porque está relacionada con tu contrato. Y esa relación con el contrato llevará a que lo que ocurra en tu vida, cada evento, puede ser modificado, pero esa modificación la haces tú con tu nivel de entendimiento cuando dejas de apegarte, cuando sueltas lo que no te sirve. Las personas viven así, pero aferradas a muchas cosas en la vida. Y ya te dije, no te creas nada, si no eres nada, no somos nada. Ah, ¿cómo es eso que no somos nada? Pues yo estoy aquí. Puede que estés aquí, pero somos parte de la nada. Y también somos parte del todo, que son los únicos dos estados del Creador. Todo y nada. Todo está dentro de ti, tú estás dentro del todo. Pero a la vez esto regresa a la nada para volver a convertirse en el todo. Y es un ciclo interminable. Por supuesto, entenderlo, no te pido que lo entiendas de una sola, sino que podemos ir avanzando y con ese avance podemos dejar ir también, ya, dejar ir todas las cosas, porque esto también significa no aferrarnos tampoco a lo que más odiamos. Hay gente que se aferra a lo que odia, que lo que odia está controlando. Ten cuidado de quién controla o qué te controla en la vida. Mucha atención con eso. Muchas veces estamos apegados a aquello a lo que sentimos mayor aversión. ¿Ya? Y la aversión es la aversión destructiva del apego. Está caracterizada porque posee la energía del rechazo. Quizás hay algo que no te gusta y lo rechazas. Y no te has recordado de la ley de correspondencia. Lo que tú ves afuera que no te gusta es porque tú lo llevas en el interior. Y aquello que criticas, juzgas y condenas es lo mismito que tienes tú como esencia. Porque los demás solo se convierten en espejo de nosotros. Tú ves afuera lo que llevas dentro. Ahí entra la ley de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Y como es afuera, es adentro. Como es abajo, es arriba. Y como es arriba, es abajo. Es una ley de la que ninguno se puede escapar. De hecho, de las leyes universales jamás se ha escapado alguien. Tú puedes querer evadir a la vida, querer burlarla, no cumplir con las leyes universales. Pero no te la creas, no las puedes burlar. Porque por eso también está escrito, no se equivoquen. Todo lo que el hombre y la mujer siembran, eso mismo cosechan. Ley de correspondencia. Así que, al poseer la energía del rechazo, también es un apego. Por eso es que ese cultivo deliberado de la actitud, donde dejamos que las cosas sean como son,
nos da el significado de reconocer que nosotros somos mucho más grandes y mucho más espaciosos que esa voz que insiste en decirnos que no puede estar sucediendo esto o que las cosas deberían suceder de tal o cual modo. Tú no conoces el contrato de vida de cada una de las personas, ni siquiera de los miembros de tu familia. Todos en nuestro contrato de vida muchas veces hemos escogido enfermedad, dolor, tristeza, amargura, resentimiento, odio, peleas, separaciones, divorcios, etcétera. Tú solamente tienes que fluir con lo que está ocurriendo, no involucrarte, ¿ah? Y entender que las cosas no son como tú piensas que deben de ser o como crees que deben de ser. Por eso salir del esto no puede estar sucediendo te lleva a un nivel más elevado que de los demás territorios. Entonces, cuando dejamos que las cosas sean como son, en realidad nos alineamos con ese dominio del ser que pertenece a la conciencia. Y la conciencia pertenece a la conciencia pura, o como yo le llamo, a la conciencia purísima. Por eso es importante permitir que nuestra conciencia dirija nuestra vida y no el ego, para lograr la grandeza que en realidad nos corresponde. Y cuando hacemos eso, empezamos a afirmar en ese instante que ya no somos producto de nuestros pensamientos, ya no somos productos de esa fijación endémica que tenemos de los términos yo, mi, mío, mis. De hecho, le lancé a mis discípulos en Élite 30 un gran desafío. Dejen de utilizar este pronombre personal yo o los objetivos, pronombres objetivos como mi, mis, mío. Intenten hablar así un día entero sin utilizarlos y se van a dar cuenta del cambio que hay en la vida. Y es maravilloso. Entonces salimos de esa fijación endémica. La conciencia, como ya lo hemos visto, puede retener y sostener el pensamiento y lo que se conoce como el selfing. Entonces no es necesario ir a buscarlo, ni rechazarlo, ni temerlo. No son más que pensamientos eventuales que se presentan en el campo de la conciencia. Por eso les he enseñado que la mente no produce pensamientos. Los pensamientos surgen de otro lado. La mente es el lugar donde tú tienes la mesa de trabajo para lo que quieres manifestar en tu vida, lo que quieres desarrollar. Ahora bien, la conciencia puede sostener cualquier cosa sin necesidad de atraparla. Por eso es importante que nosotros comprendamos cómo se manejan las cosas. Así que no tenemos que llegar a ser víctimas de esos incesantes e insaciables deseos que muchas veces caracterizan al terrícola. Y al ver esto, nos habilitamos a nosotros mismos para poder renunciar a los anhelos, a los miedos, a dejar ir las cosas para que sean como son. Y podemos abandonarnos. Oigan esto, podemos abandonarnos al ser sin necesidad de rechazar nada. Y de esa forma, paso a paso, nos damos cuenta que en esta opción puede llegar a ser el único enfoque sano, el único enfoque sensible y también saludable en este proceso experiencial del que disponemos. Si te das cuenta, tu marco de acción es grande, pero se reduce a un instante de tiempo. Y cuando hacemos eso, nos damos cuenta de la inmediata liberación que produce en nuestro interior. Y cuanto más soltamos, más grande y profundo se vuelve nuestro propio bienestar. La actitud de soltar nos permite ver las cosas y dejar que las cosas sean tal como son. Y no tomamos el papel de participantes
que llega a identificarse con lo que sucede. Tampoco eso implica distanciamiento ni desapego reactivo, sino una actitud conservadora ante lo que no puedes cambiar, ante lo que no puedes alterar, ante lo que no puedes modificar. No es pasividad, ni es una conducta disociativa, ni son intentos de alejarse de la realidad, no. Es soltar lo que no te conviene. Reconocer que tu radio de acción y tu rango de acción tiene un límite. Pero usted ha dicho que las cosas son ilimitadas. Sí, son ilimitadas. Pero para eso tienes que subir de nivel y trabajar en otro lado. Esa es otra historia, ese es otro tema. Por lo tanto, no se trata entonces de que esto sea algún tipo de retiro patológico que va a cumplir con una función defensiva. Tampoco se trata de adoptar una actitud nihilista, sino que estamos aquí para ver que es exactamente lo contrario y lo llevamos para que sea una condición supremamente sana que funcione desde el corazón y desde la mente, y eso nos va a permitir abrazar la realidad de un modo nuevo. En otras palabras, te estoy guiando para que seas feliz y no que las circunstancias de la vida te conviertan en un infeliz. Tú estás en comando de tu vida. Tú debes desarrollar la libertad en tu propia vida. Ahora bien, a diferencia, en este caso del mindfulness y otros fundamentos actitudinales, no estamos estableciendo un ideal, tampoco estamos estableciendo un estado especial, sino que estamos estableciendo una forma de ser que se desarrolla a través de la práctica. El mindfulness es más práctica que teoría. Vivo mi momento presente, no me meto en lo que no me importa, dejo de ser ese que quiere solucionarle todo a todos. Dejo que todo fluya, dejo que todo confluya, dejo que todo tome su lugar. Entiendo y comprendo que los demás tienen su propio proceso evolutivo y que yo solamente soy uno con ellos desde el punto de vista del consuelo o de la ayuda limitada que pueda promocionar en algún caso específico. Entonces todo esto se desarrolla y se lleva a la práctica a través de estar constantemente en ello todos los días. Entonces el mindfulness se convierte en una actitud y hay que desarrollarla todos los días. Todos los días. No es solo para un momento de la vida. Se nos proporcionan las oportunidades de practicar esta actitud y de convertirla en lo más grande de nuestra vida. Espero haber contribuido con ustedes llevándoles estas dos explicaciones tan grandes. Aceptar las cosas, no con resignación, ni por resignación, sino por entendimiento. Y luego soltar lo que haya que soltar. Y cuando practicas esto, comienza tu vida a tener sentido y a desarrollarse como debe de ser. Insisto, cada día se nos da una oportunidad distinta de aprender a vivir mejor. Yo deseo que tú la aproveches. Gracias por haber estado conmigo. Vamos a ver si alguna persona me escribió durante el periodo de enseñanza y tenemos aquí ya Fran, ya la conocemos como la escritora de Transformación y Cambio. Tenemos a Estela, qué bueno que has venido, Estelita. Fran dice, maravillosa noche y pronoia para ti, amado Messenger, y gratitudes para tu precioso tiempo y tu valiosa existencia, amado Messenger, y para la hermosa familia cuántico estelar y para cada uno. Gracias porque siempre estás aquí presente y escribiendo. Mónica, ¿cómo estás, querida? Saludos, Harmony Life, Mónica. Qué bueno que estés presente, eso me alegra. Carl,
GR también con nosotros. Qué bueno que hayas venido, que estés presente. Y tenemos a María del Carmen, que dice, doctor, gusto de saludarle. El gusto es mío, querida discípula, ¿cómo estás? De verdad es un gusto enorme tenerte en el programa y qué bueno que hayas venido. Eso me llena de mucha satisfacción y alegría. Alexa, saludos, querida familia Estelar. Saludos para ti. Estela, exclusividades. A mí hoy me tocó el alma, camino de regreso del trabajo, me encontré a una persona llorando con mucha pena, que ya no quería vivir, más ya no quería despertar por la mañana. Imagínense, esas son las situaciones que les digo. Ahí es donde tiene que haber aceptación, donde podemos ayudar si se nos da la oportunidad. Podemos alterar muchas vidas y enviamos la paz a todos aquellos que anden descontrolados en su ser interior. María Cecilia, qué bello eso tenerte ahora en la mayoría de los programas. Eres bienvenida, buenas noches, dice. Y tenemos también a Jorge Matarrita Montes. ¿Cómo estás, querido discípulo? Qué gusto tenerte con nosotros esta noche. Y también hasta la Argentina, Mercedes Ocaranza. No sabes cuánto gusto me da cuando vienes a los programas, Mercedes. Te invito a que no te pierdas ninguno. Tendremos el sábado en la mañana a las 8 y el domingo a las 6 de la tarde. Todos son horarios de la Ciudad de México y de Centroamérica, que para Argentina significa 3 horas eh, atrás. Así que estamos en eso. También está mi princesa hermosa viendo el programa. ¿Cómo estás, amada? Eh, gracias por estar presente. Llena mi corazón. Luego tenemos a Marcos Galván. Magnífica tarde, hermosa familia, amado padre, ya soy presente con ustedes, son mi hijo, qué bueno, así me gusta que estés presente. Luego Olga Pineda, buenas noches, maestro de familia, Prunoya, Prunoya para ti. Y Alicia Silva, presente, maestro, lo estoy escuchando para poder avanzar. Buenas noches, familia, bendiciones. Bendiciones para ti. De verdad, me siento muy contento de tenerles conmigo en este programa. Y Estela, muy buenas noches, querido maestro y presente. Hola, ¿cómo estás? Estelita, ya habíamos leído un comentario tuyo abajo. Ya este era tu saludo inicial. Y Franz, es un gusto grande estar presente. Gracias a ti, amado Messenger, y gracias a nuestro Padre Mical. Bueno, ya habíamos leído. Vamos a ver los últimos comentarios. Dice Marcos, gratitud infinita por tanto y por todo. Gracias a ustedes por aperturar su mente y su entendimiento a algo diferente. Bendigo el bien en ustedes y siempre deseo lo mejor. En este resto de la actividad del rayo verde, envío a sus mentes esa transformación y cambio y producimos el despertar hacia el mindfulness. Que la grandeza infinita esté con ustedes. Y a mis discípulos queridos, los espero el día viernes en el Elite 30. Y aprovecho esto para llamarles, decirles, asistan. Yo sé que todos tenemos que hacer. Lo que tú corras como milla extra en el Elite 30 representará una grandeza para tu vida presente y para tu proceso evolutivo. Si escogiste ser un Elite 30, es porque se te está demandando más. Y yo siempre lo he dicho, mi jefe cuando escoge personas para que proclamen su grandeza, nunca llama a los haraganes, a los flojos, a los desocupados, ni a ningún ocioso. A mi jefe le encanta llamar a las personas que están full time en algo. Él siempre tiene esa particularidad. Así que acérquense. Y el mensaje va para todos, no para ninguno en especial. Todos los Elite 30 nos concentramos mañana. Tenemos que cambiar al mundo, pero para cambiarlo requerimos de la unidad. Y para que la unidad se produzca, debemos tener un quórum mínimo. Les espero siempre para que juntos hagamos de este mundo un lugar mejor. Les amo enormemente y les envío todas mis mejores energías para que ustedes se eleven y podamos ver el mundo desde otra perspectiva. No es solo lo que hacemos en el plano material,
sino lo que hacemos en el invisible, lo que transformará y cambiará no solo nuestras vidas, sino también la de todos aquellos a quienes hemos sido enviados a transformar. Cuídense muchísimo, gracias por haberme acompañado, seguimos en contacto, estén muy bien. Hasta pronto.